demanda judicial, humo mediático, que Foster Gillett, que Toffoni, que Brito, mucho ruido sigue haciendo todavía esta situación que vinculó al Club Atlético River Plate con el empresario norteamericano, dejando en el medio a un jugador patrimonio del club que en promesa iba a ser vendido por una suma muy buena y sin embargo terminó yéndose al fútbol ruso con muy pocas posibilidades de que River pueda recuperar lo invertido hace menos de un año. Entre todo el ruido y todas las vueltas que siguen dando las informaciones de los distintos medios de comunicación, hoy voy a tratar desde acá, dentro de mis posibilidades limitadas, explicarte exactamente qué es lo que está pasando entre el club de Núñez y el empresario norteamericano, pero también les voy a contar un antecedente que ya ha tenido el Club Atlético River Plate, donde arrancaron una demanda judicial, terminaron tapándolo abajo de la alfombra, pero hasta con un costo económico para el club. Quédate acá. Y bueno, la semana había arrancado con esta situación particular entre la institución de Núñez y el empresario norteamericano Foster Gillett y su apoderado Toffoni. Tengo un chaleco antibalas. Con una supuesta demanda que habría iniciado el Club Atlético River Plate para de alguna manera limpiar su nombre en la opinión pública, pero al mismo tiempo encontrar algún tipo de resarcimiento económico, entendiendo que los dirigentes habían sido estafados. Ahora, es cierto que esta demanda no es solamente humo mediático, existe, fue presentada ante la justicia y está formulada bajo la carátula de denuncia por estafa. Los denunciados no son ni más ni menos que el empresario Foster Gillett y su apoderado en el país, incluyendo a cualquier otra persona que hubiera prestado algún servicio que contribuyera a lo que River cataloga como una estafa jurídica. Esta demanda dice específicamente lo siguiente: presento formal denuncia contra Foster Gillett, Juan Manuel Cobian y Guillermo Toffoni, asimismo contra los que hayan prestado su concurso o colaboración como instigadores, partícipes necesarios o encubridores en los delitos de estafa y defraudación por el desbaratamiento de derechos acordados que pasaré a describir. En un segundo orden, la misma denuncia dice lo siguiente: pido se ordene el allanamiento de las oficinas del imputado Guillermo Luis Toffoni en atención a que es de suma importancia para estas investigaciones obtener en forma urgente y efectiva la documentación que documente la operatoria referente al jugador Rodrigo Villagra y con objeto de obtener el domicilio de Foster Gillett y Juan Manuel Cobian, que hasta la fecha se desconocen. Para ello se requiere el secuestro de documentación escrita, minutas, legajos, computadoras, notebooks, tablets, iPad y todo elemento tecnológico que permita preservar la documentación que se encuentre informatizada de las personas mencionadas en el presente legajo. Si bien esto es una denuncia que evidencia gran seriedad, hay detalles que la pueden llegar a desestimar rápidamente y que los mismos salen de boca del propio empresario Toffoni, que en varias oportunidades dijo que no tenía absolutamente nada acordado en documentación. ¿Todavía Villagra no firmó el contrato con Foster? No, todavía no está firmado. O sea, estatutariamente para la AFA o para River, Villagra es jugador de River todavía. Sí, totalmente. Y a raíz de esta denuncia, el propio Toffoni dijo que más allá de que pudieran haber existido algún tipo de borradores, el acuerdo solo se hizo de palabra ante una promesa, pero nunca se firmó absolutamente ningún papel. No se firmó ninguna carta de intención, hubo sí negociaciones, eso sí es cierto, pero como muchas negociaciones de distintos negocios, en este caso de jugadores, se pueden concretar o se pueden terminar simplemente en una negociación. Lo que pasa es que va a ser muy complicado que River lo pueda aprobar, porque más allá de algún borrador que pueda existir para tratar de enunciar un documento, lo cierto es que nada se formaliza hasta que no se estampa la firma. Y por eso me voy a tomar el tiempo de repasar con ustedes justamente cuál es el ejemplo que existe en la causa para que ustedes vean entonces cuán factible puede llegar a ser de que River reciba un resarcimiento económico por una supuesta estafa o que de hecho quede reivindicado ante la opinión pública como una víctima y no justamente como alguien que actuó de manera imprudente. El desbaratamiento de derechos acordados es algo que River menciona bajo esta carátula de estafa y que lo que significa es prácticamente que es un delito que consiste en tornar imposible, incierto o litigoso un derecho sobre un bien o
el cumplimiento de una obligación pactada mediante actos jurídicos u hechos materiales. Este es un delito que aparte se caracteriza por una acción anterior en la cual el autor debe haber acordado previamente el derecho o la obligación que luego desbarata. Entonces acá sí es cuando se incluye básicamente el acuerdo entre las distintas partes. Un acto posterior en el cual el autor realiza un acto que impide, dificulta o pone en riesgo el cumplimiento de lo acordado. O sea, cuando básicamente el autor de este acuerdo se echa hacia atrás. Y finalmente el objeto del delito, el cual implica un derecho sobre un bien o el cumplimiento de una obligación. Todo esto es entonces lo que desembocaría en el propio acto de desbaratamiento, que puede llegar a ser la enajenación del inmueble o el perjuicio sobre hechos materiales. En este caso podría llegar a ser básicamente el daño sobre ese mismo inmueble. El ejemplo jurídico está más vinculado a lo que puede llegar a ser la negociación por una propiedad inmobiliaria. Por ende, el ejemplo que se cita jurídicamente es el de vender un inmueble a un tercero después de haber firmado un boleto de compra-venta con otra persona. Y acá entonces es donde tienen que ver ustedes justamente que se hace hincapié en el hecho de que tiene que haber una firma. Cuando uno va a comprar una propiedad, generalmente firma un boleto por el cual hace una reserva y generalmente tiene que poner un adelanto del monto total del valor de esa propiedad. Y muchas veces en estos contratos inmobiliarios hasta se estipula una multa en caso de que el comprador decida dar marcha atrás y no seguir adelante con la negociación. Entonces sí solicita un resarcimiento económico. Por ende es muy difícil que River pueda acceder a algún tipo de remuneración porque la realidad es esa. Al final del día no se firmó absolutamente nada. Todo fue un acuerdo de palabra donde River, a partir de la promesa generada por este primer diálogo con el empresario norteamericano, decidió rescindirle el contrato al jugador Villagra. Y repito, esto lo digo porque es así como figura en esta denuncia, cosa que tampoco tiene ningún sentido porque River finalmente terminó vendiendo el 50% del jugador a otro club y no existe tal hecho como rescindir un contrato y después dar marcha atrás y volverlo a poner vigente. Una vez que se rescinde un contrato ya es indefectible y no se puede dar marcha atrás. Por ende, nuevamente, con esta dirigencia hay muchos cuestionamientos más que certezas y esta poca claridad entonces que River trajo ante los medios de comunicación hace que toda esta situación una vez más vuelva a ser demasiado turbia. En el caso de Villagra, se discutió la posibilidad de que se tomara una opción de compra del jugador para llevarlo, en este caso, a Europa, pero al final del día, no solamente que no hubo contrato, no hubo carta de intención, no hubo ningún documento que comprometiera a las partes. River tenía el activo que era el jugador, tal es así que lo terminó vendiendo el 50% a Rusia por $5 millones. Ahora bien, potencialmente, ¿en qué puede perjudicar o en qué puede beneficiar esto a River? Bueno, algo con lo que tiene que tener mucho cuidado el club y el departamento de legales es que dependiendo cuál sea el dictamen de la justicia, River podría afrontar una contrademanda por calumnias e injurias. Y esto que estoy diciendo justamente lo menciono porque ya ocurrió en el pasado. Y ahora es cuando les voy a empezar a contar cuál fue el precedente que se asentó en un tiempo no tan lejano en la historia de la institución. Por allá, por el año 2009, cuando Daniel Passarella asumía la presidencia del club, inició una demanda contra José María Aguilar, obviamente en representación del Club Atlético River Plate, por irregularidades en las transacciones de algunos jugadores, como por ejemplo Bellucci. River le reclamaba a José María Aguilar $800.000 por parte del pase del exjugador de Newell's, entendiendo que había comisiones que nunca habían llegado a las arcas del club y por ende la dirigencia de la gestión de José María Aguilar se habría quedado con fondos que no les pertenecían a ellos, sino a la institución. Al mismo tiempo, también se lo demandó al expresidente de River por haberse quedado con el dinero de un partido amistoso que River tenía que jugar contra Boca en Bolivia, un amistoso que nunca se cristalizó porque River consideró que no era oportuno ir a jugar dicho partido ya que el calendario no se lo permitía. Sin embargo, hubo un gran problema legal en aquel momento porque la empresa que había pagado para promocionar ese evento había pagado por adelantado a las dos partes y ese dinero aparentemente jamás se le devolvió. Cabe también recordar que no solamente estaba José María Aguilar entre los imputados, sino también miembros de su comisión directiva,
como Mario Israel, Domingo Díaz, hasta había miembros de la Barra Brava. Era un combo de personas que no se pueden ni imaginar. Finalmente, en el año 2013, y entre una serie de rumores que decían que la dirigencia de River iba a terminar desistiendo de esta demanda contra el expresidente de River debido a la ayuda que se había solicitado de Julio Grondona para que aportara dinero y así sanear deudas importantes que mantenía el club con los empleados del mismo. Lo cierto es que la causa terminó quedando en la nada por muchísimas irregularidades en lo que fue la elaboración del papeleo de aquella demanda. En consecuencia de todo esto, José María Aguilar demandó al Club Atlético River Plate, que finalmente tuvo que terminar pagándole al expresidente de River una suma cercana a los $300.000 en concepto de honorarios por el gasto en papeleo que había implementado el estudio jurídico de José María Aguilar y obviamente por el hecho de haber quedado injuriado. Esto es algo que obviamente no tomó la misma relevancia en los medios de comunicación como sí había tomado el inicio de la demanda, y por eso es que yo automáticamente a lo primero que me remonté cuando escuché esta intención de River de demandar al empresario norteamericano fue la de aquella famosa demanda contra el expresidente José María Aguilar, que lamentablemente terminó en la nada, con River hasta teniendo que pagarle a alguien que, si bien terminó sobreseído en la justicia, pasó el resto de sus días con una condena social donde ni siquiera puede salir por la calle y mucho menos pisar el Estadio Monumental. Pero bueno, gente, lo cierto es que ahora hay que ver cómo se siguen sucediendo los hechos. Obvio, uno lo va a seguir de cerca porque ustedes también entenderán que este es un año muy particular, año político, no me voy a cansar de decirlo. Y si bien lo que más nos gusta hablar a nosotros es de fútbol, a uno lo que le importa es River, entonces siento que estas cuestiones también las tengo que abordar porque en definitiva es información que les llega a ustedes y que lamentablemente no van a escuchar en muchos medios de comunicación tradicionales. Gente, si les gustó este video les voy a pedir entonces que me acompañen con un pulgar para arriba. Mañana vamos a estar cubriendo el post partido entre River y Riestra. Si no se suscribieron, suscríbanse, que es absolutamente gratis y así podemos seguir hablando de estas cosas y de lo que más nos gusta, que es nuestro queridísimo Club Atlético River Plate. Tengan un lindo fin de semana. Nos vemos mañana. Chau.